Capítulo 22 de Ishayahu, Isaías, dice verso 1, profecía sobre el valle de la visión. Aquí un comentario dice valle de la visión, frase oscura, posiblemente se refiere al valle de Hinnom, al sudeste de Jerusalén. Ok, el valle de Hinnom en hebreo sería Gehinom, valle es gay. Y, lo raro es que Valle es gay, pero es straight. Es plano, ¿verdad? Es recto. Sí, en hebreo se dice gay. Gehinom es como normalmente se le llama al infierno, ¿ok? Porque hay varias teorías. La más literal es que hay un valle que se llama Hinnom y ahí tenían hay un par de opiniones. Una, que sacrificaban niños para Moloch, y otra que era una parte donde hay un basurero que pasaba en fuego, siempre pasaba encendido, entonces tiraban cosas ahí para que se consumiera la basura. Entonces, como el literal sería basurero, el más espiritual sería que hacían sacrificios a Moloch. Es posible que ambos sean verdad, ¿verdad? Que primero hacían los sacrificios a Moloch y eventualmente se convirtió en un basurero. Pero el punto es que ahí había idolatría, sacrificios y un fuego constante. Entonces de ahí el que lo agarraran como representación del infierno. Estamos. Eso es lo que hace que mucha gente diga que el infierno no existe, porque dicen, no, cuando la escritura habla del infierno está hablando de un lugar que está ahí en Israel, que se llama Gehinom, que sí me explico. Entonces dicen, no, no existe, porque están hablando de un lugar literal, sin entender que Yahweh utiliza ese lugar como metáfora para el infierno en el Seol. Y una gran posibilidad es que así como el quinto sello de Apocalipsis indica que el paraíso, ¿verdad? El Seol es un lugar bastante grande donde van todas las almas y está debajo de la tierra. El paraíso se cree está debajo de donde estaría el templo, ¿verdad? El templo apartado de Yahweh, bueno, donde estaba, debajo de ese lugar en el Seol, en otra dimensión, estarían las almas de los apartados. Y por otro lado, debajo de donde estaría el valle de Hinnom, el Gehinom, sería donde estaría el infierno, debajo de. ¿Sí me explico? Entonces, repito, el Gehinom es como se le llama en hebreo al infierno. Hay quienes consideran que el infierno, como lo conocemos, no existe porque consideran que es solo un lugar geográfico en esta realidad, sin entender cómo Yahweh utiliza metáforas, ¿verdad? Y demás para revelarnos cosas invisibles a través de lo visible. También nada raro que por algo hacían sacrificios humanos ahí, puesto que debajo de habrían demonios y habrían todas las personas que hacen eso se irían para allá. Y también como basurero incluso, ¿verdad? O sea, todo se conecta. En hebreo aquí dice Masá Gei Hizayon. Masá Gei Hizayon. Hizayon es visión. De hecho, hay quienes llaman Hizayon al Apocalipsis en hebreo. Yo me he inclinado más por Hitgalut, porque Hitgalut significa revelación, que es el significado de Apocalipsis. Hizayon es visión. Ahora, Juan sí vio algo, entonces también tuvo una visión, pero habría que esperar a que lleguemos a donde el Padre para preguntarle si el libro se llama Revelación o Visión. Y bueno, también, ¿verdad? Yo considero la revelación no solo por el Apocalipsis, también, ¿verdad? Porque está escrito que no hay nada que esté escondido que no vaya a ser revelado. El fin de los tiempos es cuando ya todo va a ser revelado en el sentido de las profecías que eran, cómo se van a cumplir, quiénes son los escogidos, quiénes son los muchos, quiénes son las naciones, quiénes son los impíos, etcétera. Todo eso tiene que ver con revelación. Entonces lo veo más conectado con revelación. Hinnom sí, significa lamentación, lamentación. Entonces sería el valle de la lamentación. Entonces tiene sentido, incluso por el nombre, sin saber la historia, ¿verdad? Como basurero en fuego, como sacrificios humanos de niños para Moloch. Tiene sentido el usar por el nombre del lugar para representar el infierno, porque el infierno es un lugar de lamentación. E incluso lo más seguro es, lo más seguro digo por cosas que hemos leído en Enoch y otras partes, aunque sí hay cosas similares a montañas, que sea una extensión, ¿verdad? Como un valle muy grande. Entonces, Hinnom es lamentación, el valle de la lamentación. Ahora, como acabo de leer en el comentario de la escritura, ¿verdad? Se cree que está hablando de ese valle, se deduce, porque aquí aparece como el valle de la visión. Entonces, dice, profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora? Que todos los tuyos han subido sobre los terrados. Ahora, vean qué particular, porque si está hablando al Gehinom, lo cual también en cierta manera tiene sentido con todo lo que hemos venido leyendo, porque recuerdan, incluso desde antes, pero principalmente desde el capítulo 14 recuerdan que hablaba de Lucifer, que iba a caer a la tierra y después iba a ir al Seol, la tumba, y lo iban a recibir ahí, los reyes del mundo y demás, iban a decir, uy, usted también se convirtió en un hombre y todo lo demás. Bueno, perdón, usted también murió como nosotros. Entonces, desde el 14 se nos habla que Lucifer va a terminar en el
infierno. Después se le empieza a hablar a otras naciones que representan diferentes cosas que ya hemos venido viendo en los capítulos anteriores, y Yahweh diciendo el castigo que viene para ellos, y ahora habla del Valle de la Visión, que, repito, si estuviese hablando del Valle de Hinnom, se referiría al infierno. Como sabemos en Apocalipsis 9, en la quinta trompeta, Apolión, que está en la peor parte del infierno, que es el Abadón, es el abismo, él va a ser liberado y con él van a salir un montón de entidades que son como escorpiones, recuerdan, y que van a torturar a las personas por 5 meses con lo que les van a poner a través de su aguijón, y la gente va a buscar la muerte y no la va a encontrar. Después viene otro ejército de 200 millones de soldados que pueden ser híbridos, pueden ser ángeles caídos, como ya he dicho, pueden ser poseídos, pero la quinta y la sexta trompeta son claves en el sentido de lo fuerte que va a ser y cómo se conecta con otras partes de la escritura, por ejemplo con el libro de Joel. El libro de Joel básicamente habla de la quinta y la sexta trompeta principalmente, y parte de lo que dice en Joel es que estas entidades se van a subir, digamos, van a entrar por las ventanas como si fuera nada de las casas, se van a meter a las casas como nada, pueden caer en armas, en espadas y no les va a hacer daño, se levantan y salen corriendo como si nada. Entonces, las armas de este mundo no les van a hacer daño de la manera convencional o como la gente lo esperaría, y se van a meter como ladrones por las casas, tejados, demás cosas. Entonces vea qué curioso lo que dice aquí. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos, como los del Valle de la Visión, has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Entonces vea que habla de los de ahí como si fueran muertos. Ahora, obviamente se puede interpretar como un lugar geográfico y está diciendo, y los que se mueren en su lugar no se mueren por guerra, se mueren por otras razones. Ahora, claramente esa sería la interpretación simple, pero vean qué curioso, como si estuviera hablando de los que van al infierno, los que están ahí entre ellos en el Valle de Hinnom, o en este caso Valle de la Visión. Aquí por si algo hay otro comentario que hasta ahora lo veo. Dice, algunos sugieren el 711 antes de Mashiach como la fecha de este mensaje. En dicho año, Sargón II de Asiria invadió Palestina, aunque no atacó Jerusalén. Es más probable que la ocasión del prematuro regocijo se diera en el 701 antes de Mashiach, cuando el rey Ezequías pagó tributos en Aquerib y el ejército asirio dejó de sitiar Jerusalén. Jerusalén hizo entonces preparativos militares, pero sin poner su fe en Yahweh. También, como dije ahora, Jerusalén está muy cerca del Valle de Hinnom, se puede decir que a la par en el sentido de, así como el infierno está a la par del paraíso, ¿verdad? Y lo digo por esto que decía acá de ciudad alegre. Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. ¿Verdad? Ahí está hablando de la destrucción de Jerusalén. Pero como Jerusalén está sobre el monte Sión, o sea, el monte Sión es la parte principal donde está el templo, al decir aquí Valle de la Visión, no se interpreta como Jerusalén porque está arriba, ¿verdad? Entonces Valle sería lo que está a la par, y de ahí que indican o opinan que sería el Valle de Hinnom. Además de eso, otra forma, otra posibilidad es que recuerden que en Zacarías se nos dice que cuando llegue el día de la guerra de Armagedón, Yahushua bueno, obviamente Mashiach, Yahushua, va a descender sobre el monte de los olivos, y el monte se va a partir en dos y va a quedar un valle muy grande en el centro para que, todo indica, se pelee, porque ahí sería donde Yahweh va a juzgar a las naciones. Entonces, otra posible interpretación, que ya es como más profética, es que está hablando de ese valle que va a hacerse. Por eso el Valle de la Visión. ¿Sí me explico? El Valle de la Visión de Zacarías, por ejemplo. Ahora, quiero dejar claro, Zacarías vino después de Isaías, pero estamos hablando de profetas, entonces al final el tiempo no tiene nada que ver porque es la Ruaj eterna la que habla. Entonces Zacarías tuvo esa visión después. Sin embargo, al decir aquí el Valle de la Visión, es como si estuviera diciendo un valle que todavía no existe, sino que fue visto para futuro. Y el que lo vio, repito, Zacarías, cuando baje Mashiach, se abre un valle donde está ahorita el Monte de los Olivos. Y por ende tiene sentido con lo demás que está diciendo. ¿Por qué? Porque ya sería el final de los 7 años, después de la guerra de Armagedón. Está claro. Y está Jerusalén ahí al puro frente. A la pura par de ese valle que se haría está Jerusalén, igual que cerca de Hinnom. Pero lo digo por el hecho de que está hablando de la destrucción de Jerusalén también.
¿verdad? Cuando dice, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, de la hija de mi pueblo. También es particular que no dice de mi pueblo, sino la hija de mi pueblo. Y recuerdan en Apocalipsis 12 que los 144,000 son llevados en la transformación, en la cosecha, en un abrir y cerrar de ojos, y después la bestia, la serpiente antigua más bien, se va detrás de, lo voy a leer mejor, de los descendientes de esta mujer que se fue con alas de águila. La mujer sería la congregación escogida, la descendencia los muchos. 12 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Entonces, como no puede destruir a la mujer, la congregación elegida, se va tras su descendencia, los muchos. ¿Está claro? Y vean qué curioso como aquí igualmente dice, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, que sería como decir de la descendencia. En Zacarías 14 es donde sale la profecía que les decía. Dice el verso 3. Después saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones. Curioso que dice Yahweh, el Padre, no dice Yahushua, el Hijo, o no dice el Mesías, porque esto está haciendo alusión al fin de los tiempos cuando ya Yahweh viene a poner a los enemigos de Yahushua por estrado de sus pies. ¿Sí me explico? Por eso fue ahora que hice como la aclaración de Mashiach en vez de Yahushua, porque se acuerdan que ya cuando Juan ve el que cosecha, dice vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces no es exactamente el mismo, por ser esa combinación ya una vez que, de hecho, este mismo capítulo, Zacarías 14:9, dice, en aquel día Yahweh será uno y su nombre uno, porque ya no será primero y último, ya será uno. ¿Okay? Entonces, aquí dice, curiosamente también, quiero también recalcar, en Isaías es donde aparece 3 veces Yahweh diciendo yo soy el primero y yo soy el último. Y es en Zacarías donde aparece diciendo que Yahweh será uno. ¿Okay? Qué curioso que en Isaías es donde dice profecía para el valle de la visión y es en Zacarías donde se nos informa del valle que él vio. Entonces dice, después saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Eso es en el día en el que Yahushua peleaba y detuvo el sol y la luna. Y no me refiero a Yahushua Mashiach, me refiero a Yahushua ben Nun, el hijo de Nun, conocido como Josué. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. Un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, o sea, izquierda y derecha. Y huiréis al valle de los montes. Vean qué curioso que diga el valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis a causa del terremoto. Entonces vean qué curioso que esté diciendo huiréis cuando aquí habla de los que huyeron también. Aquí dice, todos tus líderes han huido juntos, están atados por los arqueros, todos los que son encontrados en ti y atados juntos aquellos que han huido lejos. Si ahí el punto está, el punto que se está refiriendo es que todos los líderes, los fuertes, los que normalmente se salvan en las guerras, porque son los que más bien mandan a los soldados a pelear, en este caso serían los que van a sufrir, son los que van a tratar de huir, pero los van a atrapar, los van a amarrar. ¿Está claro? Entonces está hablando de los líderes, que repito, normalmente son los que no pelean. Decía entonces el 4, por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque es día de alboroto. Vean que es día. Vean cómo se parece eso a lo que acabamos de leer en Zacarías cuando decía, lo quité, vamos a ver, cuando decía, como el día de, ¿qué se me hizo? Es que bueno, es que el verso sigue. En aquel día se afirmarán sus pies, ¿verdad? En aquel día lo separa. ¿Por qué? Porque se conecta con el día de Yahweh, el Shabbat, el milenio que viene. El día de Yahweh, que es el Shabbat, el séptimo milenio de la de la historia humana. Recuerden que cuando la escritura dice en aquel día se refiere al fin. Aquí después también dice, saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Entonces vean cómo habla de un día específico y compara ese día con esa batalla que se dio en el tiempo de Josué, que la escritura misma dice que es un día único, que no hubo otro como ese en el que Yahweh escuchó la voz de un hombre para detener el sol y la luna. Entonces, ese fue un día único y por eso Yahweh lo utiliza de ejemplo para este día de la guerra de Armagedón.
que va a ser único, cuando se dé el cambio de esta realidad a la que vamos a experimentar durante el milenio. ¿Sí me explico? De ahí lo que decía que cuando llegue la tarde habrá luz y otros detalles que son diferentes, o sea, a lo que uno esperaría, ¿verdad? Cuando llegue la tarde ya hay noche, pero en ese caso va a ser al revés, entre otras cosas que se mencionan en otras profecías. Entonces, vean cómo se va conectando ahí, porque es día de alboroto, el 5, Kiyom Mehumá. ¿Qué es este Mehumá? Cuando hay un alboroto. Día de pánico, Mehumá. De angustia y confusión. Aquí dice, vean cómo aquí en hebreo, vean cómo suena tan similar como Yahweh suele hacer. Dice, Kiyom Mehumá Umebusá Umebuká, cuando dice angustia, confusión y alboroto. Ahora, ¿verdad? Por si algo eso, conectándolo con lo que veníamos hablando de los pocos y los muchos, los que se salvan y los que no, pero si vemos esto, como estaba diciendo, con ese valle de la visión de Zacarías, Armagedón, ya para ese momento ya van a haber pasado 3 años y medio desde que sucedió la muerte de los muchos. Entonces, dice, porque es día de alboroto, de angustia y confusión, día de alboroto, angustia y confusión, de parte del soberano, Yahweh de los ejércitos. Esto es interesante, porque Yahweh es un poderoso de orden. Sin embargo, por el libre albedrío que dio al hombre, permitió el desorden y por ende las consecuencias del mismo. Y Yahweh lo permite, en ese aspecto es de parte de. ¿Sí me explico? Porque Yahweh lo está permitiendo y todo lo que sucede en esta realidad y en cualquier otra realidad sucede de acuerdo a la voluntad de Yahweh, perfecta o permisible, pero siempre la permisible se sujeta a la perfecta eventualmente. Todo llega a un mismo punto que era su voluntad, lo que él quería hacer, el propósito por el cual todo fue creado, etcétera. Entonces, lo digo porque dice que es confusión de parte de Yahweh, pero recuerden, por ejemplo, la palabra Babel, que significa confusión, también aquí está usando otra, un sinónimo básicamente, pero recuerden que Yahweh confundió los lenguajes, por eso le llamó Babel. ¿Por qué los confundió? Porque los hombres se habían rebelado completamente contra Yahweh y estaban por hacer algo que hubiese destruido a toda la humanidad. ¿Sí me explico? Entonces era necesario confundirlos, confundir sus lenguajes para que no se pudieran comunicar y no pudieran lograr aquello que estaban planeando. ¿Sí me explico? Entonces, por decirlo así, por el bien de la humanidad tuvo que hacer eso, porque si no, no queda nada. Ya había pasado el diluvio hacía poquito y se ponen a hacer eso, no, hombre. Yahweh dijo, mejor confundo el lenguaje porque si no, no dejo ninguno. ¿Verdad? También recuerden que la razón por la que confundió el lenguaje en vez de destruirlos a todos fue porque a pesar de que estaban en rebelión, estaban trabajando en unidad. Y Yahweh aprecia mucho la unidad, aunque fuera en contra de él. Dice, bueno, por lo menos están juntos, por lo menos están unidos. ¿Está claro? Entonces por eso no los destruyó, les cambió el idioma, lo cual curiosamente lo que causó fue división. Se empezaron a dividir de acuerdo a sus lenguajes. En el pasado el diluvio sucedió porque hubo robo y otros pecados que Yahweh sí no puede permitir, en el sentido de no había unión, es el punto. Esto es similar también a como dice Tesalonicenses, que por no tener amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Pero vean cuál es la razón, porque cualquiera impío, ateo, lo que fuese, que quiera llevar la contraria del Padre, diría, ay, está enviando un poder engañoso. Pero lea el contexto, ¿por qué está enviando un poder engañoso? Porque eso fue lo que quisieron, eso fue lo que pidieron, porque Yahweh les envió la verdad y ¿qué hicieron? Lo mataron. Lo rechazaron, lo odiaron, se burlaron, lo escupieron y otro montón de cosas. Entonces, ¿qué hacen con eso? Pedir la mentira, como cuando dijeron que soltaran a Barrabás. Entonces Yahweh le suelta a Barrabás, como hizo Pilato. ¿Está claro? Deja que la mentira se manifieste en el mundo. Por no tener amor por la verdad, por no haber recibido el amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, misma situación aquí, por la forma en que se comportan, por todo lo que ya habrán hecho hasta ese momento, principalmente la guerra de Armagedón, ya se habrán, no solo habrán matado a los 2 testigos, habrán tratado de matar a los elegidos, no habrán podido, pero habrán matado a los muchos, habrán puesto la marca de la bestia a todo el mundo que quede, ya va a ser demasiado. Y tras de eso se van a reunir para pelear contra Yahweh, entonces por eso Yahweh les va a mandar confusión. Se van a empezar a pelear entre ellos y otras cosas. Alboroto de fijo y angustia de parte del soberano Yahweh de los ejércitos en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte para derribar el muro. Vean esto aquí que estamos por ver, bendito Yahweh. La vez pasada me preguntó la hermana Silvia, me envió una pregunta por un comentario que le hicieron una persona, pero la persona yo creo que quería pelear. De todas maneras ahí le mandé a ella para que supiera, porque es una pregunta que suelen hacer y honestamente puede ser complicada la respuesta porque depende de la persona si la va a aceptar o no. Depende de su fe. Depende del conocimiento que tenga la escritura y depende un poquitito del conocimiento que tenga el hebreo. Con respecto
Voy a tratar de hacerlo corto porque la respuesta fue larga, pero no me acuerdo qué fue. Ella puso un video, me imagino, de cortos de los que hace de los estudios y salía el nombre Yahushua escrito en hebreo, ¿verdad? Que como saben, la mayoría de las veces que sale escrito aparece Yud Hei Vav Shin Ayin. Solo 2 veces aparece diferente. Entonces, Yud Hei Vav Shin Ayin. Eso es Yahushua. Sin embargo, la Shin y la Ayin solas, sin tener en cuenta otros factores de dónde vienen o lo que sea, se podría pronunciar Shah, como sucede por ejemplo en el verbo Yasha, que es salvación. Entonces, como dice Yasha y es Shin Ayin, entonces esta persona decía, ahí dice Yahusha, no dice Yahushua. Y entiendo el argumento, o sea, es válido, el argumento es válido, sin embargo no está tomando en cuenta otro montón de factores. Por ejemplo, como he dicho, la letra Vav, que sonaría como U, Yahushua, entre la Shin y la Ayin, Shua. Esa letra Vav es una de las 4 letras hebreas que a veces aparecen, a veces no aparecen. Yahweh a veces las pone, a veces no las pone. Y no es que se le olvidan, es que hay razones por las que a veces aparece y a veces no. Razones proféticas, espirituales y demás. Aparte de las gramaticales. ¿Sí me explico? En sí, el punto es que el sonido se mantiene aunque la letra no aparezca. No solo eso, hay otros ejemplos. Hay otros ejemplos de cómo, o sea, no solo por el hecho de que la letra a veces no está, sino simplemente que hay ejemplos donde está. Es que bueno, recuerdan, le acabo de decir que la vav se pronuncia como U, y se acuerdan que se habla de que en el hebreo no hay vocales, todas son consonantes. En ese caso, entonces, las vocales ya se saben cuando se leen, pero a veces hay letras hebreas que toman la función de vocales y por eso es que a veces pueden estar o no estar, porque ya se sabe la palabra, entonces sabe cómo se lee, se pronuncia. Además de eso, recuerden que el nombre del sucesor de Moshe aparece 2 veces con una vav en medio de la shin y la yin. Eso debería ser suficiente, pero hay más razones. Y eso nos muestra que la pronunciación no es Yahusha, es Yahushua. Después está Génesis 38, cuando Yahudá se casa con la hija de Shua para formar el nombre Yahushua. Esta es clave. El sacerdote Yeshua, que es como muchos llaman hoy en día al Mesías, erróneamente. El sacerdote Yeshua del libro de Ezra y de Nehemías, cuando Yahweh lo usa para representar al Mesías, le cambia el nombre. Si el nombre del Mesías fuera Yeshua, porque le va a cambiar el nombre cuando va a representarlo. Le cambia el nombre a Yahushua. Ahora se llamaba Yeshua, le cambia el nombre a Yahushua, pero sin la Vav en medio de la Shin y la Yin. Pero por el Shua de Yeshua uno ya sabe que ese es Yahushua. O sea, que se pronuncia Shua. Y no sé, espero no estar enredando a nadie. Simplemente estoy tratando de dar muchos detalles cortitos antes del punto que quiero dar. Entonces, una de las cosas que decía era que ahí decía Yahusha, no Yahushua, porque no conoce, me imagino, todas las veces que aparece Yahushua en el antiguo pacto, el nombre. O los ejemplos o revelaciones proféticas que dejó Yahweh con la unión de Yahudá y Shua, la hija de Shua, el cambio de nombre de Yeshua a Yahushua, el cambio de nombre de Hoshea a Yahushua, el hecho de que ese nombre aparece 2 veces con la Vav entre la Shin y la Yin, Yahushua, la unión de Eliyahu y Elishua, que ellos llaman Elisha por la misma razón, pero qué curioso que en español lo llaman Eliseo. Ven como en el Eo están metiendo la vocal de Shua. No dicen Elisá, dicen Eliseo. Entonces, incluso en la versión errada del español se nota que hay una vocal en medio de la Shin y la Yin. Ahí el nombre verdadero es Eliyahu y Elishua, para formar el nombre Yahushua. Y creo que ya dije todos los ejemplos, tal vez me falta uno. Bueno, el valor numérico de Yahushua, 391. El valor numérico de cuál es su nombre, 391. Entonces, para mí es una de las cosas más poderosas del Padre y su sorprendente en el idioma hebreo. Y otro argumento que dan, o que decía, las dos cosas que él dijo, creo que fue, que aparte de que no estaba la Vav entre la Shin y la Yin, entonces que era Shah en vez de Shua, era que Shua significa clamor. Y es uno de los significados de solo el término Shua. Shua es riqueza. Shua es salvación. Por eso cuando una persona en este mundo tiene muchas riquezas, se salva de cualquier cosa. ¿Sí me explico? Por eso hay relación entre salvación, liberación y tener riqueza. Porque la persona paga y sale de la cárcel, ¿verdad? Entonces, Shua, salvación, liberación. Shua, riqueza. Y Shua es un grito de clamor, como cuando uno grita pidiendo ayuda, ¿ok? Lo cual se conecta porque nosotros clamamos a Yahweh confesando el nombre de su Hijo para que nos libre y nos llene de la riqueza celestial, la heredad. Entonces vemos como Yahushua es Yahweh
salva, Yahweh enriquece, porque el oro y la plata es menos valioso que el conocimiento y la sabiduría. Pero Yahweh nos dio en este mundo oro y plata para entender lo que es valioso, para así poder comprender lo invisible de la sabiduría y el entendimiento como más valioso que. Entonces, por eso la escritura también dice que Yahweh, Yahushua, siendo rico, se hizo pobre para darnos esa riqueza. Shua. Entonces hay varios, en Romanos, Pablo un par de veces menciona las riquezas que vienen a nosotros a través de Mashiach, con un juego de palabras, dando a entender que lo está haciendo, entre otras cosas, no solo porque así sea, sino porque está escondido en el nombre del Mesías. ¿Sí está claro? Todo eso lo digo porque este es uno de los versos, porque me puse a buscar todas las veces que aparecía en la Torah la palabra Shua y encontré algunas cosas interesantes, reveladoras. En este caso, este no era uno de los más reveladores, pero aquí aparece el término Shua, donde dice y clamarán al monte, ¿verdad? Dice, para derribar el muro y clamar al monte. Veshua el Jahar, dar grito. Sí. Pero vean qué particular, voy a volverlo a leer de dos maneras. Entonces, dice, de parte del soberano Yahweh de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. O se podría decir, para derribar el muro y dar shua al monte. O para liberar el monte, para salvar el monte. ¿Y quién es el monte? El reino de Yahweh, el monte Sión. ¿Dónde van a estar los 144,000 cuando sean salvados de la gran tribulación en la cosecha? Sobre el monte Sión. Apocalipsis 14, 1. Y 144,000 sobre el monte Sión, con el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes. Yahu Shua. Yahweh salva. Shua al monte. ¿Sí me explico? Dará salvación al monte. Ahora sí se puede interpretar, y de hecho considero que lo más seguro es la interpretación más básica y simple, es clamar al monte. Pero tiene hasta más sentido salvar el monte que clamar al monte, porque ¿qué hace uno gritándole a un monte? Entonces decía, porque es día de alboroto, de angustia y confusión de parte del soberano Yahweh de los ejércitos en el valle de la visión. Dice Mekarkar Kir, y ahí es es que me gustaría que lo vieran, pero Mekarkar Kir son dos palabras. Mekarkar, que sería lo que están traduciendo ahí para derribar. Kir es el muro de la ciudad, como Kiriot, ciudades. Mekarkar Kir, curiosamente, Kir y Kar se escribe exactamente igual, pero eso es lo que les decía de la vocal. La vocal es implícita, ya la persona que sabe hebreo y lo lee debería saber, aunque tiene puntos de vocal, entonces eso es lo que nos ayuda a saber la pronunciación, pero antes no los tenía y se escribía igual. Entonces la persona que habla hebreo lee eso y sabe cómo pronunciarlo a pesar de que se escribe igual la una y la otra. Kar aquí, Kir aquí. ¿Sí me explico? No tienen una vocal entre la Kuf y la Reish, que sería como decir, no tiene una vocal entre la K y la R. Es KR, KR. Pero en una se pronuncia Kar y en la otra se pronuncia Kir. ¿Sí me estoy explicando? Y eso es similar a lo que les he dicho, que si uno agarra un párrafo en español y le quita todas las vocales, uno puede leerlo sin problema, porque uno ya sabe cuáles son las consonantes que conforman cada palabra del vocabulario y uno puede deducir qué es lo que está diciendo. ¿Sí me explico? Si no lo sabían, pues háganlo un día, a ver, es curioso. Entonces, ¿cómo Yahweh utiliza las mismas letras? Para derribar el muro, y después dice Beshua el Jahar, y para clamar al monte, y para salvar al monte. Ahora, obviamente, en el aspecto metafórico, ¿verdad? El monte representa un reino, entonces sería como clamar al reino, ya sea de una forma negativa, porque está diciendo que va a derribar el muro. Sería también, por decirlo así, gritarle al reino de este mundo, el nuevo orden mundial, ¿verdad? Como un grito de guerra, un grito de regaño. Y destruir el muro, que sería como eso que los protege, se va a venir abajo. Empezando por Lucifer, que les ayuda en este mundo, se va a venir abajo. Y cualquier protección que tengan en esta realidad se va a venir abajo. Tienen dinero, se viene la economía abajo, etc. Ahora, también me parece curioso que sabemos que la Tierra está rodeada por un muro de hielo, igual que las ciudades tenían un muro que las rodeaba. Lo cual también es curioso, ¿verdad? La similitud entre esas cosas. Por algo las ciudades eran así en el pasado. Era la ciudad, el muro y un río que lo rodeaba, muy similar a la tierra, la forma que Yahweh hizo. Pero digo eso porque eventualmente Yahweh va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Quizá vaya a hacer caer ese muro también para extender las fronteras, para extender en sí la tierra misma. Como dijo que iba a hacer con la tierra de Israel, que lo haga también con la tierra entera. Dice aquí Christopher, ¿se podría conectar con Mateo que dice que huye a las montañas, pero los que no huyeron, que no bajen de la azotea? Pues se conecta en parte, como decía ahora, o sea, considero que principalmente está hablando del Armagedón, del fin de los 7 años. Y ya para ese tiempo van a haber pasado 3 años y medio de ese momento que dice el hermano de Mateo 24 de la huida. No obstante, varias cosas que dijo ahí se pueden conectar un poco, o sea, tienen
alguna similitud con lo que ya nos dicen otras profecías. Y sí, por si algo, el punto ahí es que cuando huyan, que no se devuelvan a recoger nada, ¿verdad? Lo que dice ahí de que no bajar de la azotea. La guerra de Armagedón es primera que Gog y Magog. Ok. Hay mucha gente que está esperando ahorita la guerra de Gog y Magog, que aparece en Salmo 89 y en Ezequiel. Pero yo no sé por qué parece que se les olvida que también aparece en Apocalipsis. Y en Apocalipsis vemos que la guerra de Gog y Magog es al final del milenio séptimo. O sea, todavía faltan 1000 años mínimo para la guerra de Gog y Magog oficial, la verdadera. Como yo siempre digo, las profecías tienen varios cumplimientos, los cuales funcionan, ¿verdad? Como microcosmos que funcionan para entender el macrocosmos. Varias formas en que se cumplen, porque la historia se repite, para que eventualmente se repita ya la profecía completa, con todos los detalles. Además de que como las profecías, toda la escritura tiene varios niveles de interpretación, se puede decir que aquí se cumple una interpretación, aquí se cumple la otra interpretación, aquí se cumple la otra interpretación. Entonces, la guerra de Gog y Magog como tal es al final del séptimo milenio. No obstante, la tercera guerra mundial va a tener varios factores que se conectan con las profecías de Gog y Magog. Y es por eso que ahorita que se han estado armando las diferentes partes que van a formar la Tercera Guerra Mundial, es que mucha gente está diciendo, ya viene la guerra de Gog y Magog, ya viene la guerra de Gog y Magog, porque ven algunas naciones involucradas que geográficamente están donde estaba Magog y las otras naciones que se mencionan, Fut, Togarma, Rosh, que se cree es Rusia, pero hay diferentes opiniones con respecto a eso también, y otras naciones, Meshech, Tubal. Entonces, Ezequiel menciona varias naciones que están involucradas en la guerra de Gog y Magog. Esas naciones tuvieron su lugar geográfico en la historia. Hoy en día esas naciones vienen siendo Turquía, Rusia, Libia y algunas otras. Entonces dicen, ok, esas son las que van a atacar. Como estas son parte de las naciones que tienen poder hoy en día y que están en lo de la Tercera Guerra Mundial, cuando se arme, entonces dicen que esa va a ser Gog y Magog, pero no, porque recuerden algo que es clave. Y no solo en Apocalipsis, esto lo dice en Ezequiel. Dice que Gog y Magog va a venir a atacar Jerusalén después de que Jerusalén ha estado viviendo por mucho, mucho tiempo en paz. ¿Cuándo ha pasado eso? Nunca. Dice que van a vivir sin puertas y sin cerrojos. ¿Cuándo ha pasado eso? Nunca en la vida. Entonces, eso va a pasar después del milenio. Un milenio de paz en el cual la gente no va a tener necesidad de tener rejas, portones, candados. ¿Sí me explico? Y después de un milenio, el enemigo va a salir, los va a engañar y les va a decir, hey, esa gente está puesta, ¿verdad? Como decimos por acá, facilito los pueden atacar y destruir porque habitan sin protección. Y Yahweh nos va a proteger. Pero eso es Gog y Magog. Repito, en la Tercera Guerra Mundial van a haber algunos detalles que se conectan con esas profecías, pero no es la guerra oficial de Gog y Magog. Estamos. Lo que viene en la Tercera Guerra Mundial es el segundo sello. Al final de los 7 años de la semana de Daniel es la guerra de Armagedón. Armegido. Y al final del milenio es Gog y Magog. Esas son las 3 guerras principales que faltan por darse en el mundo. Tercera Guerra Mundial, Armagedón, Gog y Magog. Estamos en ese orden. Entonces, por si algo, porque la forma en que me hizo la pregunta puede que se malinterprete bueno, a lo que voy es que ¿por qué dije que en el milenio se va a habitar así? Bueno, cosas que se dicen en Isaías y demás, pero por el simple hecho de que en este mundo no se habita así, y menos en Israel. Y si ya estamos en el fin de los tiempos, si eso no se ha dado, entonces es una deducción lógica que está hablando del milenio. Claro, en el Valle de la Visión, para derribar el muro y clamar al monte, para derribar el muro, Meikarkar Kir, y clamar al monte, Shua al Hahar. Ahora, es particular, como acabo de decir, Shua, bueno, Beshua el Hahar. Dije al porque no quería que sonara tan parecido a él, pero sí se pronuncia igual. El es Aleph Lamed, que significa a, ¿verdad? Como hacia, como aquí, clamar hacia el monte, pero también es el Aleph Lamed, que es poderoso. Entonces se podría interpretar y clamar al monte como Yeshua será el poderoso del monte, como haciendo alusión a Yahushua, el poderoso que está sobre el reino de Yahweh. O y salvación del poderoso para el monte. ¿Sí me explico? Entonces, es una de las cosas que amo tanto del hebreo, que viéndolo uno en el hebreo, por el hecho de que, bueno, solo usa consonantes y demás cosas que hace, hay posibilidades de interpretar muchas otras cosas más y no dudo que Yahweh también por algo lo hace así, ¿verdad? Porque nos revela un montón de cosas en una sola línea. Entonces, Beshua el Hahar y clamar al monte, y salvación del poderoso para el monte, o Yahushua la salvación del monte. Ahí lo que faltaría, que era como dijo el hermano Yosef ahora, donde dice Beshua, si agregásemos la Yud y la Hei al inicio, que es el nombre Yah,
la primera parte del nombre Yahweh. Si agregamos la Yud y la Hei al inicio, tendríamos Yahushua, el Hahar. Yahushua, el poderoso del monte. Ahora sí, continúo. Dice, Eilam tomó la aljaba. ¿Verdad? La aljaba es donde se dice, Eilam, recuerden que es algo secreto, es un lugar, pero se refiere a algo secreto como el mundo por venir, que se mantiene secreto hasta que Yahweh nos permita entrar en él. Aunque nos revela a través de las ruas cosas del mismo, se mantiene secreto. De Eilam es que viene la palabra Olam, ¿verdad? Que es mundo. Olam Hazé, este mundo. Olam Haba, el mundo por venir. Hoy en día, o bueno, desde hace bastante tiempo, pero bueno, Olam se interpreta como tiempo y espacio, ambos. Como una era, ¿verdad? De tiempo, o como un espacio, un mundo. Eilam Nasa Eshpa. Dice, Eilam tomó la aljaba. Qué poderoso. Ahora veo aquí esto. Ok. Ashpa vendría siendo aljaba, la aljaba donde se ponen las flechas. ¿Se acuerdan que el último viene como un arquero del reino de Yahweh, que se puede ver como Eilam, ¿verdad? Ahora todavía no he leído más, entonces tal vez contexto se desarme todo, pero Eilam es algo secreto, como el secreto de la venida del último. Nasá, de levantar, pero de ahí también viene el término Nasi, que es el líder, el que se levanta por encima. Presidente, ministro, etc. Y después viene Ashpa, que se puede ver como Eshpe, que sería el fuego de la boca. Se le hizo un fuego aquí en la boca. No, si no era el fuego que sale de la boca, por ejemplo, de los dos testigos. Y lo digo porque recuerden que el último viene como un arquero y las flechas es lo que habla. Entonces, qué curioso que la palabra para aljaba, donde se ponen las flechas, se puede interpretar como la boca de fuego o el fuego que sale por la boca. Me parece muy interesante. Ahora, Eilam tomó la aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles se llenaron de carros, y los jinetes acamparon junto a la puerta. Cayeron las defensas de Yahudá, Por ejemplo, ven que no está hablando de la guerra de Gog y Magog aquí. ¿Por qué? Porque tenía defensas Yahudá. En el tiempo en el que llegue la guerra de Gog y Magog, Yahudá va a haber vivido sin defensas por mucho tiempo, según lo que acabamos de leer en Ezequiel 38. ¿Sí está claro ese punto? Que sería en cierta manera como si dijera, se vino abajo el domo de hierro, ¿verdad? Que de hecho hace poquito se vino abajo supuestamente, porque también hay dudas de si lo que hicieron fue desconectarlo para causar más desastre. Tus hermosos valles se llenaron de carros y los jinetes acamparon junto a la puerta, cayeron las defensas de Yahudá, y en aquel día miraste hacia la casa de armas del bosque. Esta casa de armas, vean, dice, edificio construido por el rey Shlomo y usado como arsenal. Entonces, él usaba ese lugar para meter ahí sus armas. No sé si recuerdan una historia de que Shlomo había puesto escudos de oro, de cuán rico era Yahudá en su tiempo, y después los tuvieron que usar porque como tributo para salvar al pueblo, y lo cambiaron por escudos de bronce, que es como, ¿verdad?, irse la calidad al suelo. Que en cierta manera también es como tener el escudo de la fe en Yahushua de oro, y después por la apostasía de Grecia terminar con un escudo de bronce, Jesús, la fe en Jesús. Entre escudo de oro y escudo de bronce, Yahushua, Jesús. Dice aquí, cayeron las defensas de Yahudá y en aquel día miraste hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David. Vean cómo ya, o sea, no dijo nada más de los de Eilam y Kir, que repito, se puede haber entendido en ese tiempo y cuando se cumplió la primera vez algo similar, que se refería a sus dos lugares literalmente geográficos, Eilam y un lugar llamado Kir, una ciudad amurallada. Pero Eilam se puede ver como el que viene en secreto, como ladrón en la noche, ¿verdad? Que viene escondido, Eilam. Y Kir, repito, es un muro, es una ciudad. Pero al decir Eilam hizo algo y Kir hizo otra cosa, podríamos interpretarlo como los dos testigos. El primero toma el arco, porque toma la aljaba, ¿verdad? Eilam tomó la aljaba con carros y con jinetes. Curiosamente es el que va a venir con el ejército. Ya estoy hablando de Armagedón al final. Y Kir sacó el escudo. El escudo, espiritualmente hablando, es la fe. Entonces es como que uno sale predicando, como tirando flechas, y el otro con la fe que necesita el pueblo. ¿Está claro? Después dice lo de tus hermosos valles se llenaron de carros, como cuando todas las naciones vengan a reunirse para pelear contra Mashiach, y los jinetes acamparon junto a la puerta. Cayeron las defensas de Yahudá, y en aquel día miraste hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Recogisteis las aguas del estanque de abajo. Contasteis entonces las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. Hicisteis foso entre los dos muros, para las aguas del estanque viejo, pero no tuvisteis respeto al que lo hizo. Esto es interesante.
porque el estanque viejo se puede ver como la senda antigua, ¿verdad? Por lo viejo, antiguo, y un lugar de agua, Yahushua es el agua de vida. Yahushua es el agua, Yahushua es el camino. Senda antigua, estanque viejo. ¿Sí me explico? Entonces es como si estuviera hablando de aquellos que quieren salvarse agarrándose de la escritura o de la gracia, como dicen, pero en realidad no respetan a Yahweh que envió el favor, ni a su hijo Yahushua, porque no respetan su nombre. Como siempre digo, uno conoce a una persona, si esa persona le dijo a uno el nombre, a uno se le olvida, a uno le da vergüenza. Y por respeto, ve a ver cómo hace para acordarse del nombre o le tiene que preguntar, disculpa, ¿cómo era que te llamaba? Y si le dice un nombre que no es, uy, 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 qué vergüenza. Entonces vean qué curioso como aquí está diciendo que buscan el agua, pero no respetan al que hizo el estanque. Quieren la salvación, quieren la revelación, pero no respetan al que da la palabra, a Yahweh. Dice, contasteis entonces las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro. Eso, derribasteis casas para fortificar el muro. También como muchos pueden terminar, digamos, en iglesias que les vale el bienestar de sus ovejas, por decirlo así, y más bien les quitan todo lo que pueden para ellos fortalecerse, protegerse, hacerse un muro, destruyendo las casas de ellos. ¿Sí me explico? Contasteis entonces las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro, ¿verdad? Para protegerse de lo que les toca, las consecuencias. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, pero no tuvisteis respeto al que lo hizo. Aquí dice un comentario. Los preparativos para abastecer de agua a la ciudad con el fin de resistir el asedio se refieren probablemente al canal Siloé, construido por Hizquiyahu. No dice nada más. Entonces está utilizando algo y aún así es probable, algo que sucedió en el pasado y abuelo está mencionando para que nosotros entendamos algo profético, espiritual y demás. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, pero no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis al que desde antiguo lo había planeado. Vean qué curioso que lo separa, como siempre Yahweh hace, primero y último. No tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis al que desde antiguo lo había planeado. Verso 11. El que lo hizo, el Osea, dice, ok, y no miraste. Ajá, rating. ¿Por qué aquí está largo? Bueno, el que de largo lo había planeado. Cuando dice ahí antiguo, como largo, pero en tiempo en vez de distancia, porque el tiempo y espacio es lo mismo, entonces por eso los mismos términos se pueden usar para ambos. Misma entidad, me refiero, obviamente. La, la percibimos diferente, claramente, el tiempo y el espacio. Y aquí hay un comentario de eso también. La preparación militar no vale nada si no va acompañada de la fe en Yahweh. Los de Jerusalén se fijaron en sus armas, en la fortificación de la ciudad y en el abastecimiento de agua, pero no se fijaron en Yahweh, el que hizo todo aquello. Así es. Verá, y eso es lo que está sucediendo hoy en día entre las religiones y demás. No respetan a Yahweh, no respetan a Yahushua. Y vean cómo dice, no tuviste respeto al que lo hizo. Se puede ver como Yahweh, el que hizo todas las cosas. Ni mirasteis. ¿Por qué? Porque Yahushua se presentó en carne y él es la imagen del Padre. Ni mirasteis al que desde antiguo lo había planeado. La palabra que planeó todo lo que se tendría que manifestar. También cuando decía, hiciste fosos entre los dos muros, como diciendo, ¿verdad? Que destruyeron casas para poder construirse sus muros de protección, que sería como destruyen familias con tal de hacerse un templo donde quepan 10,000 personas. Y después, en medio de, quieren llenarlo de agua, de la enseñanza del Mesías, pero no respetan ni a Yahweh ni a Yahushua. ¿Sí quedó claro eso? Hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, pero no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis al que desde antiguo lo había planeado. En el sentido, era lo que decían los comentarios, ¿verdad? En el sentido literal, el pueblo de Israel se olvidó de Yahweh, hacían todos los preparativos necesarios para la guerra, se armaban y todo lo demás, pero de nada les servía porque se olvidaron de Yahweh. De hecho, me parece curioso este verso, ahora que lo pienso. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, pero no tuviste respeto al que lo hizo, ni mirasteis al que desde antiguo lo había planeado. Hay un hombre, y recuerdan que les había dicho la vez pasada que algunos consideraban que posiblemente se pudiera convertir en el falso profeta, pero era un hombre judío, supuestamente ateo. Digo supuestamente ateo porque pasa hablando mal de Yahweh y uno no habla mal de alguien que no existe o que no cree que exista, ¿verdad? Sería perder el tiempo. Y él hablaba de que ya en Israel lograron hacer agua de la nada. No sé cómo, cuál es el proceso, pero que supuestamente ya tienen una forma de hacer agua. Entonces decían, ya no necesitamos al poderoso, ya no necesitamos, porque ahora nosotros podemos hacer el agua, entonces podemos hacer los plantíos y podemos hacer la comida. O sea, como que ellos ahora son autosuficientes y no necesitan un poder más elevado, más alto o lo que sea. Entonces vean qué curioso, es como diciendo, ahora podemos hacer el agua nosotros, ya no necesitamos que la envíe del cielo. Otra cosa que vi, bueno, otra forma de
Vi una máquina, se me olvidó cómo se llamaba esta máquina y se me olvidó dónde era que estaba ubicada tristemente, pero era un reportero que estaba, de hecho decía que no podía hablar, no se oía porque la máquina hace demasiada bulla, es exagerado cómo sonaba eso, según decía él, y produce nubes, hace una mezcla ahí y produce nubes y empiezan a salir las nubes, pero exagerados, así, y ya cuando hay suficientes nubes se da la precipitación y empieza a llover. Entonces lograban conseguir agua por medio de esas nubes que hacían. Entonces, así están cambiando el clima. Ahora vi que en el Sahara nevó, estaba lleno de nieve y los camellos así como, ¿qué es esta vara? Y algunos consideran eso también como profecía, porque hay profecías en la escritura donde Yahweh dice que haría cosas en el desierto que nunca se han visto y cosas así, pero también sabemos que estos gobiernos del sistema están modificando el clima para en algunos casos destruir, ¿verdad? Usan eso, usan el clima como un arma y en otros casos, según ellos, ¿verdad? Para traer comida y otras cosas, pero eso también desestabiliza todo, porque imagínense, si no tenía que llover y hacen que llueva, ¿qué puede pasar donde tenía que llover? Y, o sea, no sé, quién sabe, pero hacen un cambio de todo el ecosistema. Y me parece curioso lo que dice acá, ¿verdad? Como ellos tratando de llenar el estanque con el agua que ellos mismos crean, lo cual también viene siendo una analogía de cómo hacen al falso Mesías. No quieren el agua de vida, quieren su propio Mesías, el que van a crear ellos. Dice después, por tanto, el soberano Yahweh de los ejércitos llamó en este día a llanto y a lamentación. Hmm, qué curioso. Porque esto podría. Ahora, como sabemos, Yom Kippur es el único día de los del año que Yahweh mandó específicamente a lamentarse. Entonces puede haber una relación aquí. Como sabemos, en Yom Kippur matan a los dos testigos. Entonces puede haber una relación con lo que trae al mundo de castigo el que rechacen y maten a los dos testigos, después de ya haber rechazado a Yahushua mismo y matado al Mesías, hace 2000 años, eso sí. Por tanto, el soberano Yahweh de los ejércitos llamó en este día a llanto y a lamentación, a raparse el cabello y a vestir ropas ásperas. Vean cómo raparse el cabello es una muestra de luto, porque se cayó la mitad del... recuerden, de hecho, que, como les he dicho, los pelos, bueno, en este caso aquí, o aquí, representan personas, seres humanos. Entonces, básicamente es como la superficie de la Tierra y las personitas ahí. Entonces, cuando se rapa, es como que viene muerte. Se va a destruir un montón de seres humanos. ¿Está claro? Entonces, por eso verá el sufrimiento que trae, todo también, cómo se arrancaban el pelo cuando estaban muy tristes. Entonces, raparse el pelo hace alusión al luto. Por eso lo pone a la par de ropas ásperas, que era lo otro que se vestía cuando se estaba de luto. Entonces, recuerden que a los dos testigos se les manda vestir de ropas ásperas, se visten de cilicio durante el tiempo de su prédica. Entonces, eso quiere decir que su prédica tiene que ver con el sufrimiento que viene para el mundo. No que literalmente vayan a andar vestidos así por si algo, porque tristemente, como les he dicho, hay gente que he visto en YouTube que andan vestidos así diciendo que son los dos testigos, o se visten así esperando que la gente diga que son los dos testigos. Entonces, algo más espiritual, lo que dice Apocalipsis 11, pero vean cómo se conecta acá, a raparse el cabello y a vestir ropas ásperas en ese día que se conecta porque es el día que manda llanto y lamentación con Yom Kippur, que es el día donde matan a los dos testigos que anduvieron con ropas ásperas y quizá di lo otro también. Por tanto, el soberano Yahweh de los ejércitos llamó en este día llanto y lamentación, a raparse el cabello y a vestir ropas ásperas, para arrepentirse, a buscar que Yahweh perdone. Yom Kippur es el día de perdón, el día de expiación. Y repito, matan a los dos testigos que curiosamente andan con ropas ásperas, espiritualmente hablando. Otro punto iba a decir. Ok. Mas hubo gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas. Qué curioso, porque ¿qué dice Apocalipsis 11? Que cuando maten a los dos testigos, el mundo entero va a hacer celebración, se van a alegrar y se van a dar regalos los unos a los otros. Voy a leerlo por si algo porque sí se conecta bastante. Entonces vean cómo el principio del capítulo y ahora esta parte se está conectando con la mitad de los 7 años. La parte de la guerra se conecta más con el final de esos 7 años en Armagedón, lo cual viene siendo consecuencia, la guerra, de lo que hicieron en Yom Kippur, Apocalipsis 11. Por si algo, ¿verdad? Dice, y ordené, verso 3 del 11, a mis dos testigos, ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, los primeros 3 años y medio, vestidos con ropas ásperas, vestidos con ropas ásperas. Y más adelante dice en el 9 del 11,
Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación, gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres, los de los dos testigos, por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados para no darles ningún tipo de honor. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos. En Yom Kippur, cuando es un día de llanto, los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Entonces, qué poderoso este verso aquí, la conexión. Por tanto, el soberano Yahweh de los ejércitos llamó en este día llanto y a lamentación, a raparse el cabello y a vestir ropas ásperas. Mas hubo gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas. Matando vacas y degollando ovejas. Recuerden que a partir de la muerte de los dos testigos viene después la huida y la gran tribulación, que es donde mueren los muchos, que son representados por vacas. Degollando ovejas. Recuerden que los pocos que son las ovejas no mueren, bendito Yahweh, pero los dos testigos se pueden ver como ovejas. De hecho, uno de los dos testigos, al menos el testigo como Shed mencionado como oveja en Isaías 53. Después de hablar del cordero, habla de la oveja. Dice, comiendo carne, bebiendo vino. Normalmente Yom Kippur es un día de ayuno, porque Yahweh nos manda a afligir el alma. No dice no coman, pero no manda a afligir el alma. Y una forma de afligirse es no comiendo. Entonces por eso se manda ayuno, ¿verdad? Como dijo Shlomo, que lo que se disfruta en este mundo es comer y beber. Entonces, el no comer y beber viene siendo una representación de aflicción. Dice, comiendo carne y bebiendo vino y diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Qué curioso eso también, ¿verdad? Eso es como el dicho, bueno, saben que no soy malo con los dichos y en realidad lo que se me viene a la mente es más o menos el pensamiento, más que el dicho. Pero aquí es un dicho, comamos y bebamos porque mañana nos moriremos, ¿verdad? Mucha gente que dice solo se vive una vez. En inglés tienen el YOLO, you only live once, solo vives una vez. O bueno, otras cosas que dicen, pero como les digo, es el pensamiento de vida más que todo, de que dicen solo tenemos una vida, entonces haga lo que sea, haga lo que pueda, lo que le dé la gana, lo que sienta su corazón, etcétera. Y eso es una mentira de Satán, porque hay dos vidas, la de la carne y la del alma, la temporal y la eterna. Y la eterna depende de la temporal. Entonces, como el enemigo dice, no, solo existe la temporal, la gente hace loco y así se juega la eterna. ¿Está claro? Entonces aquí es ese mismo pensamiento de hoy en día. Aquí también, obviamente, lo están poniendo como, imagínese usted estar en un ejército y decir, mañana vamos a ir a morir lo más seguro, entonces hoy comámonos todo lo que podamos, ¿verdad? Más que todo el pensamiento que al mismo tiempo viene de falta de fe. Porque si son de Yahweh, porque están pensando en que van a ir a morir. ¿Sí me explico? Pero también se conecta con el hecho de que dijo Yahushua, la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué tanto de usted dijo, hombre? La venida del Hijo del Hombre será como los días de Lot y los días de Noé, que comían, bebían, se daban en casamiento, hasta que Noah entró en el arca, vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces vean, comamos y bebamos, como si estuvieran en los días de Noah, cuando comían y bebían, sin saber lo que se les venía, que mañana morirían. Dice, esto fue revelado a mis oídos. Oigan este verso. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Yahweh de los ejércitos. Este pecado no os será perdonado hasta que muráis. ¿Cuál pecado? El de comer y beber y alegrarse en el día que Yahweh mandó afligirse. Por eso en Levítico 23 dice, el que no se aflija en este día será cortado de su pueblo. Y cortado, además de ser expulsado, eliminado, hace alusión a ser asesinado, como cuando Yahushua sería cortado, como dice Daniel 9. Vendría Mashiach Nagid y sería cortado Mashiach. Y eso se refiere a que lo mataron. Ahora aquí dice, bueno, como les decía, Yom Kippur, el que no se aflija será cortado de su pueblo. Los muchos no se van a afligir en Yom Kippur. Por un lado, porque no lo celebran, no saben ni qué día cae, no van a aceptar a los dos testigos. Y cuando los maten van a estar de acuerdo. Entonces se van a alegrar. Quizá no tanto como las otras naciones, quizá igual, no sé, pero se van a alegrar y ese va a ser el pecado por el cual van a tener que morir en la gran tribulación, los muchos. Porque si se hubieran afligido, hubiese indicado que los aceptaron su prédica. Y si hubiesen aceptado su prédica, huyen y por ende se salvan. ¿Sí me explico? Entonces una cosa va con la otra. Al rechazarlos, rechazan su prédica. La prédica dice huyan. Como rechazaron la prédica, no huyen. Y como no huyen, los llegan a matar. Entonces, ¿se les perdona el pecado? Sí, pero hasta que mueran. Por eso los muchos tienen que pasar por muerte para ser justificados. Se les perdonará que no aceptaron a los dos testigos. ¿Sí está claro eso? Esto fue revelado a mis oídos de parte de Yahweh de los ejércitos. Este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el soberano Yahweh de los ejércitos. Muy poderoso porque, repito, está diciendo que sí se les va a perdonar,
pero hasta que se mueran. Y eso es lo que sucede con los muchos. Hay un pecado por el cual tienen que pasar por muerte, pero después de muertos se les perdona y son justificados y resucitan para vida eterna. No así los impíos, los que van a ir a pelear contra Yahweh en la guerra de Armagedón, esos se van al infierno. Bueno, al lago de fuego. ¿Sí me explico? Bueno, primero al infierno, después al lago de fuego. Entonces, dice, Yahweh de los ejércitos dice así: ve a encontrarte con este tesorero, con Sebna, el mayordomo. Qué curioso, tesorero y mayordomo. ¿Por qué? Y ahorita vamos a ver qué tan bueno era Sebna. Pero recuerden que Judas era el tesorero, Satanás también. Por eso Judas era tesorero, porque Satanás es el poderoso de la fortuna de este mundo. Y por eso lo adoran para recibir dinero. Y Lucifer es llamado un mayordomo también, un mayordomo malo que es despedido. Entonces, qué curioso que aquí aparece este hombre Sebna, que es mayordomo y tesorero. Y vamos a ver el significado. Qué poderoso lo que viene. Bueno, Shebna significa vigor, ¿verdad? Vigoroso. Como cuando alguien está joven, que tiene muchas fuerzas. También lo ponen como juventud. Y Yahweh de los ejércitos dice así: ve a encontrarte con este tesorero, con Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí un sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí una morada en la roca. Como estaba diciendo, el capítulo anterior, perdón, la mitad anterior, parece, entre otras cosas, hacer alusión a la muerte de los dos testigos y la guerra de Armagedón que vendrá después. La guerra de los dos, la muerte de los dos testigos es lo que acaba de referir aquí, ¿verdad? Con eso de que se conecta con Yom Kippur y ropas ásperas, etc. Como sabemos, Apocalipsis 11 es cuando matan a los dos testigos y resucitan. Después ascienden al Padre. El último obtiene autoridad, va y pelea contra Lucifer y lo saca del cielo, ¿verdad? Lo expulsa del cielo, cae a la tierra, viene enojado porque sabe que le queda poco tiempo. Entra el dragón, entra en la imagen de la bestia que le van a hacer, se manifiesta como el Cristo, en este caso obviamente el falso Mesías. Lo aceptan en el mundo, le pone la marca de la bestia a todo el mundo, empiezan a caer las plagas postreras, guerra de Armagedón. Es el orden de las cosas. Pero el punto es que matan a los dos testigos, estos mueren, resucitan, ascienden, autoridad, sacan a Lucifer. Vean qué curioso que aquí hizo alusión a Yom Kippur, la muerte de los dos testigos, el rechazo de los muchos, por lo cual tienen que morir, y ahora viene el reemplazo de Shebna, o sea, el reemplazo de Lucifer, despedido, el tesorero y mayordomo, que era Heilel, como Judas lo representó. ¿Sí está claro eso? Yahweh de los ejércitos dice así: ve a encontrarte con este tesorero, así como cuando el último asciende, en Apocalipsis 12, obtiene autoridad para ir a encontrarse con Lucifer y pelear. Ve a encontrarte con este tesorero, con Shebna el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? ¿Qué tienes tú aquí? ¿Verdad? Que es como una forma de decirle a alguien que, ¿verdad? Que se abra, que viaje. ¿Qué tiene usted aquí que hacer? ¿Ah? Sí. Shebna. Curioso, se podría poner letra por letra como el fuego que quema la casa y hace caer al becerro. En este caso, ¿verdad? El becerro de oro, al que adoraron al salir de Egipto, Lucifer. Cae porque llega el fuego a quemar su casa, de la cual él era el mayordomo. ¿Sí me explico? Llega el fuego, quema la casa y se cae el becerro. Eso se puede ver en las letras del nombre Shebna. Shin, Bet, Nun, Aleph. Entonces, ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí? ¿Qué labraste aquí un sepulcro para ti? ¿Verdad? Como diciendo, usted lo que acaba de hacer con sus obras es cavar su propia tumba. Que esa es otra cosa que algunos dicen, ¿verdad? Así como un dicho, una metáfora. ¿Verdad? Cuando alguien hace algo que va a causar su caída, es como usted, su propia tumba. Cavó su propia tumba. Entonces, que labraste aquí un sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura. Lugar alto, ¿por qué? Porque está en el cielo. Y él fue el que dijo, ascenderé y pondré mi trono al lado del Altísimo y seré semejante al Altísimo. Él quería subir y subir. Lo que terminó haciendo con eso fue construyéndose su propia caída, su propia destrucción, su sepulcro. Exacto. Que labraste aquí un sepulcro para ti. ¿Por qué? Porque al matar a Mashiach, se mató a sí mismo. Al influenciar al pueblo y a Roma para que mataran al Mesías, lo que estaba haciendo era construyendo su propio sepulcro. Como el que en un lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí una morada en la roca. Qué curioso, porque Yahushua es la roca. Al matar a Yahushua, ¿verdad? Cuando uno esculpe una roca, ¿qué tiene que hacer? Abrirle un hueco. Bueno, romper la roca. En este caso, para hacer una cueva, hacer un hueco en la roca, ¿verdad? Para enterrar a alguien. Recuerden que a Yahushua lo enterraron en un lugar así. Y un lugar de un hombre adinerado, una tumba nueva, José de Arimatea, ¿verdad? Una tumba recién hecha en la roca. Lo que está aquí, a Yahushua literalmente se lo dieron, pero aquí está espiritualmente con Lucifer. Cuando Lucifer mata a Yahushua, que es la roca, haciéndole huecos en sus manos y sus pies, lo que está haciendo es un hueco en la roca para él mismo ser enterrado ahí,
como su sepulcro. ¿Sí me estoy explicando con eso? O el que esculpe para sí una morada en la roca. Dice aquí, los ricos se hacían excavar sepulcros en la roca para no ser enterrados en el lugar común de los pobres. Los ricos, que se creen, no sé ni qué. Igual de feo van a hablar, también buen punto. Entonces, y de hecho, Yosef de Arimatea, Ramataim, Yosef de las alturas, era la tumba de las alturas, porque era la tumba de Ramataim, de Arimatea. ¿Sí me explico? Entonces vean cómo hasta en el nombre del dueño de la tumba está esto. ¿Sí me explico? Porque dice como el que labra su sepulcro en las alturas, en Ramataim. Ahora vamos a ver cómo pone ahí alturas. ¿Es el verso? Toda. Kaber, Hotzbi, Marom. Alturas, Marom, aquí. Bueno, en cierta manera se puede ver relación porque, digamos, como acabo de decir, Marom, empieza con Mem, lo último es Rom, que se puede ver como relacionado con Ram, de Ramatiyah, altura. Entonces sí hay una relación. Dice después, he aquí que Yahweh te transportará en duro cautiverio, como Yahweh se lo dijo a Lucifer en Isaías 14, hace unos capítulos. Así como el pueblo fue sacado de su tierra y llevado a otra nación, Lucifer va a ser sacado del cielo y traído a la tierra. Y va a cautivar al mundo, pues esa es otra cosa. Dice, he aquí que Yahweh te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. De cierto te cubrirá el rostro. ¿Verdad? Como cuando si uno le cubren el rostro, por ejemplo, cuando a alguien lo secuestran, para que no vea por dónde va, para dónde va, que no sepa nada. Como cuando una persona tiene mucha vergüenza, ¿qué hace? Se tapa el rostro. Entonces la vergüenza por la que va a pasar y la forma en que va a ser llevado e incluso el hecho de que va a entrar en un cuerpo que no es el de él, se podría ver así. De cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu. Te echará a rodar con ímpetu, como a una bola por tierra extensa. 18. Como a bola por tierra a largo término. Marquebot. 18, ¿verdad? Ajá. El anterior de eso. Rajabat Kadur. Kadur el Eretz. Como bola. Ahora, quería ver esto porque en Isaías hay un verso que mucha gente usa para decir, ve que la tierra es una bola. Pero tristemente no, al parecer no fueron a clases de matemática. Que eso es como la única cosa verdadera que nos enseñaron en la escuela y aún así nos enseñan cosas que no eran necesarias de matemática. Pero bueno, me refiero a que, ¿verdad? 2 más 2 sí es 4. Pero íbamos a estudios sociales, nos enseñaban historia falsa que alguien escribió, que ganó la guerra. Íbamos a ciencias, nos dicen un montón de tonteras, mentiras. Ahora, hoy en día, imagino, en biología, las cosas que deben estar diciendo, que usted puede salir con pene pero ser mujer, ¿verdad? Cosas así. Entonces, agarran este verso, Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces dicen, ve que es un ve que es una bola. Una bola es tridimensional, es una forma tridimensional. Un círculo es una forma bidimensional. Uno hace un círculo en una hoja de papel así. O sea, uno también puede hacer una bola en una hoja de papel, pero sería una ilusión. O hacer la hoja así, una bola, ¿verdad? Ahora se ve la bola, ¿verdad? Pero una cosa es algo tridimensional, con profundidad, altura y demás, y otra cosa es bidimensional, en un plano. Entonces, círculo es algo plano. Circular, pero plano. Y la palabra que aparece aquí para círculo es jug, como de jugo, pero sin la O. Jug, círculo. Eso es jug. Jug, círculo. Aquí donde dice como bola, ¿verdad? Que estamos en el 18, donde dice como una bola, es el término dur. Entonces, a lo que voy con esto es que mucha gente dice, sí, porque Isaías dice que está sentado sobre el círculo de la tierra, eso quiere decir que la tierra es una bola, ¿ve? Está escrito. Pero eso es como dando a entender que una de dos, o esa persona no entiende lo que dice, o piensan que el hebreo era tan básico que no tenía una palabra para círculo y otra para bola. ¿Sí me explico? Sin embargo, tenemos que el mismo Isaías, el mismo profeta, que en el 40 dice círculo, en el 22 dice bola, y son dos términos completamente diferentes. Jug, dur, círculo, bola. Si la tierra fuera una bola, una esfera, entonces diría que está sentado sobre el dur, sobre la bola de la tierra. ¿Sí me explico? Y no tendría mucho sentido, porque imagínense lo que es estar sentado en una bola, la incomodidad y lo difícil de mantenerse sentado, a menos de que tenga los pies sobre la tierra, ¿verdad? Eso sí, sentado en una bola. Muy diferente a estar sentado en un plano, mucho más fácil y mucho más lógico. ¿Sí me explico? Por otro lado, la tierra es el estrado de sus pies. El estrado de sus pies, porque acabo de decir, a menos de que uno tenga los pies puestos en tierra. Sí, por si alguien quiere agarrar eso para tratar de contradecir. Estoy diciendo que estaría sentado sobre la bola, pero él está sentado en el firmamento, porque el trono es el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. En ese caso, imagínese estar sentado en algo y apoyar los pies en una bola.
se le van a ir los pies para todo lado y va a ser muy incómodo. ¿Sí me explico? Entonces, la Tierra no puede ser, no tiene sentido ninguno que sea una bola, por muchas otras razones, por si algo, no solo esas. Pero bueno, entonces aquí apareció la bola. Te echará a rodar con ímpetu como una bola por tierra extensa. Allá morirás. Recuerdan, Lucifer va a llegar al infierno y lo van a ver y van a decir, usted también murió como nosotros, como un hombre. ¿Por qué? Porque Lucifer va a estar en el cielo donde no mueren, al menos no de la manera del ser humano, va a ser echado a tierra, que esa sería la muerte de un ángel, venir a la tierra. Así como el hombre muere y va al Seol, el ángel es destituido y viene a la tierra. Entonces viene Lucifer a la tierra, toma un cuerpo y después Yahweh se encarga de matarlo y enviarlo al infierno. ¿Está claro? Entonces, allá morirás. O sea, no muere en su lugar de procedencia, muere en el lugar al cual lo envían, que es la tierra. Te echará a rodar con ímpetu como una bola por tierra extensa. Allá morirás. Y allá estarán los carros de tu estima. Ahí donde va a morir. Allá estarán los carros de tu estima. Vergüenza de la casa de tu soberano. Esto es poderosísimo. Porque él era el tesorero de Yahudá, o sea, del pueblo. Así como Lucifer fue puesto como autoridad sobre, pero era un mayordomo y se tomó las cosas como si fuera el dueño y se aprovechó de la casa, por decirlo así, ¿verdad? Un hombre que usted le da la mayordomía y cuando usted llega, el hombre está haciendo fiestas todos los fines de semana, se ha comido todo lo que usted compró, ya les pedazó más de un cuarto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hizo lo que le dio la gana. Entonces, qué curioso como aquí Shebna está representando a Lucifer y vea lo que Yahweh le reclama a Shebna. Y allá estarán los carros de tu estima. Lucifer se vino abajo con un tercio de los ángeles. ¿Se acuerdan que los ángeles andan en unos tronos que se mueven, que se les llama Merkabot, singular Merkabah? Se supone son los vehículos de los ángeles, los Merkabot. Los dibujan como una estrella de David, pero tridimensional, no sé si la han visto. Entonces, aquí curiosamente está diciendo Merkabot. Dice Markebot aquí, Markebot que bodeja, los carros de tu estima. Lucifer se la da de muy estimado, ¿verdad? Él quiso reemplazar a Yahweh para que la estima se la dieran a él. Ahora Yahweh le está diciendo, ya te eché, y a usted con todos sus ángeles, todos los que decidieron darle estima a usted en vez de a Yahweh. ¿Sí me explico? Todos los que decidieron darle estima a Lucifer en vez de a Yahweh se van a ir con Lucifer al caer, como vemos en Apocalipsis 12. Y allá estarán los carros de tu estima, que también, ¿se acuerdan como les he dicho que el último es un trono? De hecho, el Merkabah es un trono y un carro, por si algo. Entonces, el último es como el Merkabah sobre el cual se pondrá Yahweh. El último es el trono sobre el cual se sienta Yahweh y Yahushua. Entonces, los Merkabot se pueden ver como personas. Al decir aquí los carros de tu estima, es como las personas que funcionaron como vehículos para el espíritu de él, para que él trabajara en esta realidad. ¿Sí me explico? Lucifer utilizando seres humanos para trabajar en este mundo y hacer su voluntad, esos serían los carros de su estima, porque a través de esas personas como vehículos trajo el engaño de que lo estimaran a él en vez de a Yahweh. Y allá estarán los carros de tu estima, vergüenza de la casa de tu soberano, que es como Yahweh diciendo, esa es la vergüenza mía, que todos estos ángeles se hayan ido con usted, Lucifer. ¿Sí me explico? Todos estos ángeles que yo creé y me rechazaron, qué vergüenza. Vergüenza mía, tu estima. Los que lo estimaron a Lucifer son vergüenza para Yahweh. ¿Sí me explico? Todo lo contrario, estima y vergüenza. Claramente en lo literal está hablando a Shebna, diciéndole que era él una vergüenza para el rey, por lo que había hecho con lo que el rey le dio. Te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Eso es Yahweh a través de Micael empujando a Lucifer para que se caiga del cielo. Te arrojaré de tu lugar, de tu puesto te empujaré. En aquel día, y también vea que lo dice de dos maneras, porque es a través de la muerte del primero y el último que viene la caída de Lucifer. Te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo. Yahweh llama al último su siervo, que lo convierte en su hijo, el hijo primogénito. En aquel día llamaré a mi siervo, Eliakim, hijo de Hilquiyá. Vean qué poderoso esto. Eliakim, a quien mi poderoso levanta. Pero vean el levanta, Kim, de Cum. Y recuerdan que el verbo cum es el que utilizó Yosef con los sueños que tuvo, por el cual lo odiaron sus hermanos. Esos sueños se cumplieron con él cuando se volvió el virrey en Egipto, pero era representación de que un descendiente de él vendría en el fin de los tiempos a convertirse en el rey, el Melech Gadol. Así como Yahushua, descendiente de Yahudá, se convirtió en el Cohen Gadol, el gran o sumo sacerdote, el último se convierte en el gran rey, porque viene como príncipe. Entonces, qué poderoso
que menciona a Eliakim para representar al último, descendiente de Yosef, que está conectado con el verbo cum, a quien mi poderoso levanta, como el sueño de Yosef, que se levantaron sus espigas y los demás se inclinaron a él. Entonces, un descendiente de Yosef que vendría, porque recuerden que en el judaísmo se entiende que por ese verbo cum, cada vez que aparece el verbo cum en la escritura, está haciendo alusión a ese sueño profético, la venida del descendiente de Yosef. Eliakim, entonces, es un nombre que hace alusión al último, y es hijo de Hilquiyá, que significa la porción de Yahweh, ¿verdad? Como una de las dos manifestaciones de Yahweh, las dos porciones, y todo porción. Entonces, las dos porciones Mashiach Nagid, que se manifestaría, como dijo Daniel 9, sacerdote y rey, dos porciones, dos mantos, para salvar y para juzgar, y todo lo demás que vemos en la escritura, una y otra vez, derecha e izquierda, la dualidad de esta realidad. Entonces, como dije, Eliakim, a quien Yahweh levanta, y Hilquiyá, la porción de Yahweh. Entonces, en aquel día llamaré a mi siervo, a quien mi poderoso levanta, la porción de Yahweh. Lo vestiré con tus vestiduras. Vean qué poderoso esto. Porque recuerdan que les he dicho que el cuerpo de Lucifer se lo van a dar al último, cuando sea transformado. Porque, recuerdan, este cuerpo es la habitación del alma. Es la casa donde está el alma. Por eso es que nuestro cuerpo es el templo de Yahweh. Es una casa, la casa de Yahweh, su espíritu. Entonces, estos cuerpos son como habitaciones. Por eso la escritura dice que ahorita habitamos en tiendas y después habitaremos en edificios. La diferencia entre este cuerpo y el cuerpo que vamos a recibir es la diferencia entre una tienda de acampar y un edificio. Imagínese usted la gran diferencia de comodidad, lujo, grandeza, campo, de todo. Imagínese una tienda ahí X, que usted es lo único que puede hacer es entrar, dormir y salir. Y un edificio donde usted tiene todos los cuartos que se puede imaginar, tiene luz, tiene agua, tiene electricidad, bueno, electricidad ya lo dije, todo lo demás. Esa es la diferencia. Por eso también Yahushua dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Porque cuando los ángeles bajaron, dejaron sus cuerpos arriba para poder obtener un cuerpo aquí. Y esos cuerpos están ahí intactos, esperando a que lleguen a habitarlos. Hay un escrito donde dice, tristemente no recuerdo cuál era el libro de esos. Tengo la idea que es la revelación de Zorobabel, pero puede ser otro. Donde dice que el cuerpo que Azazel dejó en el cielo, Yahweh se lo tiene guardado a Abraham. Entonces hay un libro que específicamente dice que el cuerpo de Azazel, Yahweh se lo guardó para dárselo a Abraham en la resurrección. Y eso es poderosísimo. Y eso indicaría que entonces lo mismo sucede con los demás. Por eso Yahushua dijo que seremos como los malachim. Está claro, y hay una gran diferencia entre esta realidad y la realidad de los ángeles. En esta realidad los cuerpos y todo se deshace con el tiempo, porque hay tiempo. Pero en la realidad de los ángeles es muy diferente. Y en todo caso, lo que han pasado son 6 días desde la creación. En 6 días, nada pasa con algo. Sí, exacto, todavía vuela nuevo, exacto. Sí me lo pongo. Entonces, los cuerpos de los ángeles vienen siendo casas en las cuales van a habitar las almas de los justos. Y aquí vemos algo que ya he mencionado muchas veces y que vemos en otros versos, pero que yo creo que es uno de los más directos, que al último, en la resurrección y después de sacar a Lucifer del cielo, Yahweh le va a permitir tener el cuerpo de Heilel. ¿Sí me explico? Lo que cubría antes a Heilel, cubriría al último. Y recuerden, antes de volver a leer ese verso porque es muy poderoso, es parte de lo que se profetiza en Zacarías. Nuevamente, vean la conexión de Zacarías e Isaías tan fuerte. Curiosamente, Isaías significa Yahweh salva, a quien Yahweh salva. Yishayahu, como Yahushua. Y Zacarías significa a quien Yahweh recuerda. Y el recuerdo, como siempre les digo, tiene mucho que ver cuando ha pasado el tiempo. O sea, yo le digo a usted algo y le pregunto en 2 minutos, no necesita mucha memoria. Pero si le pregunto en 3 años, ahí es donde entra la memoria en juego. Entonces, a quien Yahweh recuerda hace alusión al fin de los tiempos, cuando ya ha pasado mucho tiempo y aún así Yahweh lo recuerda. Entonces, qué curioso, Yishayahu, Zechariahu, como si fuera primero y último, y la conexión que hay entre esas dos profecías. Sería, o sea, para que se entienda en un aspecto terrenal, o sea, es una buena pregunta y quizá sería funcionar en el sentido que tenga todos los poderes posibles, sí, buenísimo. Pero la analogía que haría yo en la tierra sería como, digamos, usted muy diferente como se vestiría si trabajara recogiendo basura o si trabajara de guarda de seguridad en algún lugar, a si le dan el trabajo de rey, ¿verdad? La vestimenta va a ser completamente diferente. Entonces, digamos, pongámosle presidente. Es que yo decía, el presidente se viste muy similar a otro montón de gente, pero al final es que es una ropa mucho más especial, más formal o otras cosas. O incluso si lo vemos como uniformes, ¿verdad? Es un uniforme muy diferente el que va a tener el que está más arriba que el que está ahí trabajando, ensuciándose y todo lo demás. Entonces ese sería como el cambio de, ¿verdad? El cuerpo vendría siendo el alma y el cambio de ropa en esta realidad vendría siendo
cambio de cuerpo en la otra realidad. Entonces, Micael vistiéndose de Heilel en vez de vestirse de siervo de, como lo que decía que se había sujetado, por si algo. Porque de hecho, en cierta manera, Micael tomó cuerpo, porque todo indica que Micael salió de la presencia de Yahweh en el tercer cielo para ir a encerrar a Samael en el segundo cielo. Y después se mantuvo en el segundo cielo. Entonces, así como los ángeles para entrar en esta realidad necesitan tomar un cuerpo de esta realidad, Micael era como un fuego que cuando entró en el segundo cielo tomó un cuerpo para esa realidad. Y posiblemente no necesariamente es tan elevado como el que va a recibir, porque si no, entonces, ¿cuál es el fin de que se lo den, verdad? Sería más bien bajar de calidad. Dice el capítulo 3 de Zacarías: luego me mostró al Cohen Gadol Yahushua. Vean qué bendito Yahweh, cómo ahora empecé a hablar del nombre Yahushua y tuvimos que hablar de varias cosas conectadas con eso. Este Yahushua de aquí, el nombre aparece en este capítulo, Yud-Hei, Vav, Shin, Ayin, Yahushua. Pero él originalmente, sus papás lo habían llamado Yeshua. Yud, Shin, Vav, Ayin. En Esdras, en Nehemías, aparece como Yeshua un montón de veces. Pero cuando llega Zacarías, que es el profeta, Yahweh le cambia el nombre a Yahushua. ¿Por qué? Porque nos está revelando que el nombre del Mesías que nos salvaría se llamaría así, sería Yahushua. Luego me mostró al Cohen Gadol Yahushua, y es Cohen Gadol, igual que Yahushua vino según el orden de Melquisedec, el cual estaba delante del Malach de Yahweh, Micael. Pero aquí, vean esto para que no se me enreden, Micael está representando a Yahushua el Mesías, a la derecha del Padre. Ahorita. Y Yahushua, el sumo sacerdote, está representando al último. O sea, como que es al revés. Mientras Hasatán estaba a su mano derecha para acusarlo. ¿Por qué en la derecha si el acusador siempre está a la izquierda? Porque el acusado está enfrente del juez. Entonces el juez tiene a su izquierda al acusador. El que está siendo acusado lo tiene a su derecha. ¿Sí está claro? O sea, por eso es que aquí Satanás aparece a la derecha. No es a la derecha de Yahweh, es a la derecha del que está acusando. Dice, entonces dijo Yahweh al Satán: Yahweh te reprenda, Satán. Lo dice en tercera persona porque es Micael reprendiéndolo, pero porque son consiervos, como ángeles ambos de Yahweh, entonces él dice, Yahweh te reprenda, a pesar de representar a Yahweh. Yahweh te reprenda, Satán. Yahweh que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hablando de Yahushua, el sumo sacerdote que representa al último, porque Yahushua nunca pecó como para tener que irse al infierno. Él fue al infierno, pero a anunciarles que ganó. El último viene como hijo pródigo. Por ende, por el pecado podría irse, a menos de que Yahweh lo salve, como hace con todos nosotros. Entonces, nosotros, al haber pecado, se puede decir que somos tizones sacados del fuego, porque Yahushua nos sacó del fuego al que íbamos por nuestras obras. ¿Está claro todo eso? Entonces está hablando de él. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Yahushua, que estaba cubierto, de hecho, vean que aquí aparece, no sé en sus traducciones, aparece como Josué, pero en Nehemías y en Esdras aparece como Jesúa, porque era Yeshua y aquí Yahushua. Entonces el nombre que le hicieron para Esdras es Jesúa en vez de Yeshua. Y aquí pusieron Josué porque es el mismo nombre en hebreo que el descendiente de Nun, el sucesor de Moshe, conocido como Josué. Entonces, dice, Yahushua, que estaba cubierto de vestiduras viles, el pecado de este mundo, permanecía en pie delante del Malach. Habló el Malach y ordenó a los que estaban delante de él, quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Vean cómo le cambia las ropas y le da ropas de gala y le dice que le ha quitado el pecado. Yahushua no tuvo pecado. Entonces esto no puede estar profetizando del primero, está profetizando del último. Dice, de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala. Y el Malach de Yahweh seguía en pie. Después el Malach de Yahweh amonestó a Yahushua diciéndole, así dice Yahweh de los ejércitos, si andas por mis caminos y si guardas mi ordenanza, entonces tú gobernarás mi casa. O sea, tú serás el mayordomo. El mayordomo es el mayor bajo el domo, el que gobierna la casa. ¿Está claro? Y vean cómo está la palabra domo, así como el domo, que es el firmamento que cubre la tierra. Entonces, al decirle tú, dice, tú gobernarás mi casa, le está diciendo tú serás el mayordomo, en vez de Heilel. Y guardarás mis atrios, ¿verdad? Los cuartos de la casa. Y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Yahushua, Cohen Gadol, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues sois como una señal profética. Yo traigo a mi siervo el renuevo, el que viene a confirmar el pacto, a renovar lo que Yahushua empezó. No que lo cambie, sino que a continuarlo, a terminarlo. Y en sí, a lo que se refiere esta palabra renuevo, no es como suena a renovar, sino a una rama. Un renuevo se le llama, ¿verdad? Cuando sale una ramita nueva de un árbol. Entonces se refiere a la rama de David, el último, porque Yahushua es la raíz de David. Entonces yo traigo a mi siervo la rama,
Mirad la piedra que puse delante de Yahushua. ¿Quién es la piedra? Es Yahushua HaMashiach, la piedra angular, roca fuerte. ¿Y por qué delante? Porque Yahushua vino antes que el último. Entonces Yahweh puso una piedra delante del último. Porque recuerdan lo que dijo Yahushua cuando vino: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yahushua vino como esa piedra para que el último recueste su cabeza. Y ahí uno diría, pero ¿por qué una piedra? ¿Por qué no le mandó una almohada? Recuerden que en Génesis, Jacob, cuando iba por una tierra llamada Luz, era de noche, se fue la luz. Entonces iba pasando por una tierra llamada Luz y como era de noche decidió quedarse ahí a dormir. Y tuvo una visión muy poderosa cuando se levantó, antes de dormirse, agarró una piedra y la usó de cabecera. Entonces, después al despertarse por la visión que tuvo, ungió la piedra. Eso representa que esa piedra es Mashiach. De hecho, él dice, y esta es la puerta de Yahweh, la puerta del reino, del puerta del cielo, perdón, que fue lo que llamó Betel, la casa del poderoso. Yahushua es el templo de Yahweh, es la puerta de Yahweh, es una piedra y es ungido. Entonces, todo lo que dice ahí Jacob está representando a Yahushua y Jacob aceptándolo como tal. Entonces, cuando Yahushua viene y dice que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, es como diciendo que el último que fue representado por Jacob no tiene una piedra donde recostarse, o sea, no tiene cómo morir y reposar verdaderamente, porque si se muere se iría al infierno donde no hay reposo. Pero como Yahushua vino y se convirtió en la piedra, ahora el último puede venir y recostarse sobre la piedra y ahora no se va al incendio, al fuego. ¿Sí me estoy explicando? Entonces esto es muy poderoso. Mirad la piedra que puse delante de Yahushua, ese es el Mesías. Es única, ¿verdad? No hay otro como Yahushua, es el Hijo unigénito, único. El único nacido de una virgen, mujer, persona, porque Adán nació de una virgen, pero era la tierra. Entonces, el postrer Adán nació de una mujer virgen, único. El único hombre que nunca pecó en todo aspecto. Yahushua, único, único, único. Es única y tiene 7 ojos. Eso no quiere decir que Yahushua tenía 7 ojos, ¿verdad? Quiere decir que todo lo sabe, todo lo ve. Número 7 representa completitud, ¿ok? Todo lo reconoce, todo lo ve, todo lo sabe. Yo mismo grabaré su inscripción, por eso era él mismo manifiesto, haciendo que Yahushua cumpliera todos los mandamientos. Él mismo grabará su inscripción, así como Yahweh, a través de Elohim, grabó los mandamientos en piedra. Yahushua, que es la piedra, por el espíritu de Yahweh, fue capaz de cumplir los mandamientos. ¿Sí me explico? Yahweh en él cumplió los mandamientos. Entonces eso es Yahweh inscribiendo los mandamientos en piedra. Yahushua la piedra. Yo mismo grabaré su inscripción, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré en un solo día el pecado de la tierra. En Pesaj, cuando lo mataron. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Israel y Judá. Ahora, volviendo a Isaías, vean lo que decía. En aquel día llamaré a mi siervo, el renuevo. Este es mi siervo, el renuevo, acaba de decir Zacarías. En aquel día llamaré a mi siervo, a quien Yahweh levanta, hijo de la porción de Yahweh. Lo vestiré con tus vestiduras, le está diciendo al mayordomo. O sea, Yahweh está profetizando que vestirá al último con las vestiduras de Heilel, con el cuerpo que tenía Heilel. Lo ceñiré con tu talabarte. Muy similar a lo que acabamos de ver, ¿verdad? Cámbienle el turbante, cámbienle las ropas, pónganle ropas de gala. Y entregaré en sus manos tu autoridad. Bendito Yahweh. Entregaré en tus manos tu autoridad, la autoridad del mayordomo, o sea, la autoridad que tenía Heilel como el poderoso de este mundo, como la representación de Yahweh para los ángeles y para los hombres. Esa autoridad Yahweh la va a dar al último, que es parte de lo que vemos cuando Yahweh manda llamar a los 2 testigos que asciendan al cielo y el Hijo del Hombre se acerca al trono para recibir autoridad, en Apocalipsis 12, 5 y 6. Ajá, exactamente, mi hermano. Por eso es que en Isaías 14, Lucifer es llamado lumbrera de la mañana, Heilel ben Shahar. Y en Apocalipsis, Yahushua dice: al vencedor, que es el que sale venciendo y para vencer, en el primer sello, el último, el testigo como Moshe, al vencedor yo le daré, Heilel ben Shahar, yo le daré la estrella de la mañana, la lumbrera de la mañana. Y después en Apocalipsis 22, cuando ya todo se cumplió, dice Yahushua: yo soy la estrella de la mañana. ¿Por qué? Porque eso era lo que se le había dado a Lucifer, pero cuando Lucifer cae se le quita y se le da al último. Y cuando el primero y el último se hacen uno, Yahushua lo vuelve a recibir y se vuelve él mismo. ¿Sí está claro todo eso? Los ceñiré con tu talabarte y entregaré en sus manos tu autoridad. Y él será un padre para el morador de Jerusalén. Un padre. Recuerden, Yahushua vino como el hijo, el último viene como padre. Y vean cómo todo se va confirmando una y otra vez, ¿verdad? Serás por padre, porque el primero vino como hijo. Y Yahweh le dijo a su hijo: siéntate a mi derecha hasta que yo, Yahweh, ponga tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, cuando Lucifer caiga, Yahweh en persona toma la autoridad que Lucifer tenía. Y él será un padre para el morador de Jerusalén.
Y vean, para el morador de Jerusalén no dice para el morador de Israel. ¿Por qué? Porque los moradores de Jerusalén, ¿quiénes serían? Los de la Nueva Jerusalén, los 144,000, que son los hijos espirituales del último. Los muchos los rechazaron como padre, entonces solo se vuelven su pueblo. Se tienen que sujetar, pero no son sus hijos. ¿Sí me explico? Y Jerusalén significa la instrucción de paz. Entonces, si será un padre para el morador de la instrucción de paz, para el que está en la verdadera doctrina. Y para la casa de Yahudá, los reyes, los de Yahushua. Oigan, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Shechem. ¿Se acuerdan lo que dice? Isaías 7 habla del niño que nacería de una virgen, Yahushua. Isaías 9 habla del niño que nacería de una mujer normal y el principado sobre su hombro. Aquí está, pero ahora lo pone como la llave, el principado. Esa es la llave de David, que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, que es la llave que tiene el Malach de Filadelfia, o sea, Micael, el enviado a la congregación de los elegidos. Apocalipsis 3. ¿Está claro? Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Bendito Yahweh. Y como sabemos, Yahushua es la puerta. Entonces le está dando al mayordomo la autoridad de cerrar y abrir la puerta, porque ya tiene la llave. ¿Está claro? Él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como un clavo en lugar firme y será motivo de honra para la casa de su padre. Bendito Yahweh. Lo hincaré como un clavo, ¿verdad? Que refiriéndose a que lo va a poner y nadie lo va a quitar. Ahí se va a quedar firme. Lo hincaré como un clavo en lugar firme y será motivo de honra. Recuerden que el Yahushua es el favor, el último es la estima o la honra. Por eso su representación va a ser la honra de Yahweh. Pero era el clavo el que mantenía la tienda, porque la mujer construye la casa. Entonces Abraham le dijo, dígale a su marido que cambie el clavo. La mujer, como no era muy entendida, fue y le dio el mensaje, tu papá dice que cambie el clavo. Y él entendió que era que la cambiara a ella, porque ella se iba a traer la tienda abajo. El clavo que mantenía la tienda arriba no estaba sirviendo, entonces había que cambiarlo, le dijo Abraham, pero era haciéndole alusión a que tenía que cambiar de mujer. En este caso, ¿verdad? Sería el hecho de cambiar a Heilel por el último, para que mantenga la creación firme, porque al haber sido Heilel el clavo que mantenía esta creación, se trajo todo abajo, curiosamente clavando a Mashiach en el madero. ¿Sí me explico? Lo hincaré como un clavo en lugar firme y será motivo de honra para la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra, ¿verdad? Así como se colgaba la tienda y la mujer tenía que mantener la casa, ¿verdad? Repito, la mujer prudente construye la casa. La insensata se la trae abajo con sus manos. Entonces, la relación ahí del el que mantiene la creación, en este caso Heilel, cambiado por el último. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, ¿verdad? Y no solo se referiría a su padre terrenal, sino también a David, porque es la rama de David, también a Yosef, porque genéticamente es descendiente de Yosef. Toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Vean esto, es muy poderoso, porque empieza a hablar de hijos y de repente empieza a hablar de jarros y tazas. ¿Por qué? Recuerden que los pocos son el templo y los muchos son los utensilios del templo, las tazas, los jarros y demás. Porque los pocos son el cuerpo, los muchos son la sangre. Los pocos son el trigo con el que se hace el pan y el pan es el cuerpo de Mashiach. Los muchos son las uvas con las que se hace el vino y el vino es la sangre de Mashiach. La sangre sirve al cuerpo dándole vida, moviéndose por todo lado dentro del cuerpo. Los muchos van a servir dentro del templo como los utensilios que se usaban para los rituales. Entonces aquí está hablando de pocos y muchos. Los hijos y los nietos, pocos. Todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros, los muchos. Y vean que hasta dijo menores. Aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, el milenio, el clavo hincado en lugar firme será quitado. Lucifer, el clavo que ha estado en el segundo cielo firme, va a ser quitado. Y por eso se va a venir todo abajo. ¿Sí me explico? En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder. Esta tierra y todos los que se sujetaron a él. Esta sociedad, el nuevo orden mundial, el sistema, las farmacias. Todas estas cochinadas que están en este mundo, que de fijo no son del Padre, se van a venir abajo. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder. Porque Yahweh ha hablado. Bendito sea. Tu poderoso capítulo. Y por si algo, yo ahora, ¿verdad? Conecté todo con, bueno, al inicio del capítulo, que estamos hablando de la guerra de Armagedón, porque hay muchas similitudes, varias que ya mencioné. Pero el hecho de que terminó en lo que parece ser Yom Kippur
y lo que viene después, que es lo que viene después de Yom Kippur, con la muerte y resurrección de los dos testigos, la guerra antitos de eso también se podría conectar con la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Que es el segundo sello. Y lo digo porque lo mencionó antes de Yom Kippur. Dice, te echaré a rodar con ímpetu como a bola con tierra extensa. Se podría ver que caminarán en círculos y cuando uno camina en círculos acá significa que uno está perdido. Es una expresión muy común. Es que no necesariamente porque por bola, como una bola, una tierra extensa, yo lo veo más como la bola de nieve, ¿verdad? O una bola en sí cayendo de una montaña. ¿Verdad? Nada lo para. Mientras que en círculos se está refiriendo más bien al movimiento que haría la bola y no necesariamente fue eso lo que dijo. Pero vuelvo y repito, ahí está hablando de una entidad específica, por eso le habló a Sebna. No está hablando de toda la gente. No obstante, los que lo siguen a él, sin duda, andan en círculos como Israel cuando estuvo en el desierto por 40 años. O sea, por si algo recuerden que este cuerpo corruptible va a ser absorbido por el incorruptible. Entonces, porque la hermana Nora básicamente dijo, preguntó, no sé cuál de los dos, creo que preguntó, que si somos transformados a otro cuerpo y después recibimos el cuerpo angelical. Esa puede ser una forma de verlo, como en el sentido de cuando estemos en la tierra, una forma, y cuando ascendemos al cielo, otra forma. Es una posibilidad, pero cuando vemos que el cuerpo corruptible va a ser absorbido por el incorruptible, si los ángeles que venían del mundo incorruptible descendieron a la tierra, y digo incorruptible en el sentido de que representa el cielo de Yahweh, descendieron a la tierra y dejaron esos cuerpos ahí, porque fueron ellos los que se corrompieron, no sus cuerpos, entonces podría ser como que el cuerpo que recibamos, que sea uno de esos, va a absorber este cuerpo. Y ese absorber sería lo que decías vos como con la palabra fusión. ¿Te explico? En Job 38:7 menciona las estrellas de la mañana, ¿verdad que sí es plural? No está refiriéndose a Heilel. Sí, es plural, se está refiriendo a todos los ángeles que cantan en la mañana. Job 38:7. Se dice que eso es lo que Samael tuvo que ir a hacer cuando le dijo a Jacob, suéltame porque me tengo que ir. Y que él, ¿se acuerdan? Que lo tenía agarrado y yo no te suelto hasta que me bendigas. Y le digo, ok, te llamas Israel, suéltame ya. Se dice que es porque tenía que ir a cantar junto a las demás lumbreras de la mañana. Dice, cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Elohim. En hebreo dice, Kokbei Boker, estrellas, plural, mañana. Y dice Kokbei como de Kokab, que es estrella. Pero en Isaías dice Heilel, que es lumbrera. Por eso es que me inclinaría más por sol que por estrella. Porque si fuera estrella de la mañana hubiese dicho Kokab Ben Shahar. Sin embargo dice Heilel. Aquí dice Kokbei Boker. Y dice Boker, salud, que es cuando ya hay luz en la mañana. Cuando sale la luz es cuando cantan esos ángeles. Pero Heilel Ben Shahar es hijo de la oscuridad de la mañana, cuando todavía no ha salido la luz. ¿Me explico? Entonces, Kokab es estrella, Heilel, lumbrera. Boker es mañana, Shahar, la oscuridad de la mañana. Entonces, Heilel Ben Shahar, muy diferente a Kokab Ben Boker.